Bendiciones a todos ustedes, todos mis hermanos, mis hermanas, mi familia en Cristo y mis amigos. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en esta tu plataforma. Hoy estamos reunidos, gloria al Señor, una vez más para estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Así que todos tomemos nuestras Biblias, gloria al Señor, traigámosla a nuestro escritorio, a nuestra mesa o donde nos encontremos. Es de suma importancia que cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios estemos en una forma confortable. Y cuando digo confortable, quiero decir sentados en una mesa, con la Biblia abierta, con nuestras notas listas, porque es tiempo de estudio, es tiempo de meditar en la palabra de Dios. No hay nada más importante, gloria al Señor, no hay partido que sea más importante que la palabra de Dios. No hay deporte que podamos jugar, ver o escuchar que sea más importante que la palabra de Dios. No hay ningún lugar que sea más importante que cuando vamos a recibir la palabra de Dios. Así que mi muy amado, todo el tiempo debemos de poner este tiempo como una prioridad. Todo lo demás lo podemos hacer después o lo pudiéramos haber hecho antes. Así que todos juntos, gloria al Señor, vamos a ir hoy a este viaje hermoso. Y hoy vamos a estudiar un nuevo tema. Y el tema que hoy vamos a estudiar, Dios me puso en el corazón ponerle la frustración. La frustración. Mi pregunta es, ¿en alguna vez de tu vida te has frustrado? ¿En algún momento de tu vida han habido situaciones donde te han traído frustración a tu corazón? Había un niño que se llamaba, tenía 4 años aproximadamente, y se llamaba Luisito. No es Luisito el de la iglesia donde yo pastoreo. Este niño se llamaba Luisito, un nombre bastante común, y era un hijo único. Él realmente quería tener un hermanito y se mantenía todo el tiempo molestando a su mamá, preguntándole cuándo podría tener un hermanito él. No sé si tal vez recuerdas que tuviste algún hijo, alguna hija que constantemente tal vez te decía que quería un hermanito o una hermanita. Bueno, ahí se encontraba Luisito. Una mañana Luisito dejó que su madre tal vez, gloria al Señor, le pidió y le dijo: mamá, ¿por qué no oramos los dos? Y oremos esta vez en voz alta. Tal vez Dios nos va a escuchar. Si oramos juntos y tan pronto como terminemos, preguntó Luisito, ¿qué es lo que Dios nos va a decir? Entonces fue Luisito y comenzó a orar con su madre, y obviamente que Luisito le pidió a Dios que quería un hermanito, que por favor se lo mandara inmediatamente. Al haber terminado Luisito su oración, le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que te dijo a ti? Ella le explicó que no funcionaba de esa manera. Y a veces le trató de explicar a ella que hay cosas que se tenían que tomar tiempo. Hay respuestas que necesitan espera. Pero Luisito, como todo niño de 4 años, él estaba indignado en querer una respuesta inmediata. ¿Quiere decir que no orábamos a un contestador automático?, se preguntó Luisito. Luisito quería una respuesta de Dios y no quería que se desanimara, gloria al Señor, tal vez su corazón. Luisito pensaba que Dios trabaja como los microondas de hoy, que metemos algo adentro y le ponemos unos cuantos minutos y de pronto aquella comida ya está hecha completamente. Él no quería hablar, gloria al Señor, con alguien que verdaderamente le dijera que se tenía que tomar tiempo. Gloria a Dios. Pero recordemos que Dios no es un contestador celestial inmediato como que fuera un microondas.
Gloria al Señor. Quería Luisito que le contestara hoy, en ese momento, en ese instante. Y él estaba muy impaciente porque Dios no parecía responder lo suficientemente rápido para la mente y el corazón de Luisito. Ahora notemos que en mi historia Luisito solamente tenía 4 años. La edad de un niño que no entiende cómo las cosas de Dios trabajan. Un niño que verdaderamente piensa que Dios es un microondas. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Si usted está viendo un niño de 4 años, de 5, de 6, los niños piensan de esa manera. Ellos sufren de impaciencia, son impacientes. Ellos quieren todas las cosas inmediatas, quieren todas las cosas rápido. Hace recordar a un gran predicador. Este predicador era de Inglaterra y se llamaba Phillips Brooks. Era muy famoso, se destacaba por su porte. Él tenía una manera tranquila de enseñar, de vocear la palabra. Pero sin embargo, él también sufría de momentos de frustración en su vida también, aunque era un gran predicador. Un día un amigo le dio pensando, gloria al Señor, y caminando como un león enjaulado. Yo no sé si tú has visto un león enjaulado, pero cuando un león está enjaulado, usualmente camina de un lado para otro, notando y demostrando una desesperación. Pues eso es lo que estaba haciendo Phillips Brooks, este gran predicador. Este amigo se le acercó y le preguntó a él y le dijo, ¿cuál es tu problema, hermano Brooks? El hermano Brooks le dijo, el problema es que estoy en un apuro, pero Dios parece no estarlo. El hermano Brooks, como un gran predicador, parecía un león enjaulado. A su amigo al verlo le pregunta cuál era la razón por qué se encontraba en esa condición. Y él honestamente le dijo que se encontraba en un gran apuro, pero parecía que Dios no estaba apurado. Ahora, mi pregunta ¿es fácil llegar a ser impaciente con Dios? ¿Le sucede solamente a Luisito la impaciencia? ¿O también nos puede ocurrir a nosotros, como adultos, como jóvenes, como hijos de Dios, como miembros de una congregación, como miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo? Ahora, en la Biblia hay registros donde hubieron personas que también demostraron frustración. Y uno de los ejemplos que a mí me llama tanta la atención, porque la Escritura dice que fue el hombre más manso en las Escrituras. Y hoy les vengo a relatar un poquito acerca de Moisés. Moisés era uno de los hombres más grandes, bíblicamente hablando, y lo sigue siendo para el pueblo de Israel, pero también para nosotros los cristianos. Cuando miramos a un Moisés, miramos a un siervo completamente de Dios. Él es un modelo para los predicadores, para los pastores, para los ancianos y también para algunas clases sociales. De hecho, Dios le dijo a Moisés que un día le iba a levantar, levantaría a un profeta como él. Imagínate la declaración que Dios hace. Y le dice, un día levantaré un profeta como Moisés. Ahora, ese profeta del cual se profetizó era Cristo mismo. Sí, Moisés era un modelo para todo el pueblo judío, entre los cuales se encontraba Cristo mismo en la época del Nuevo Testamento. Ahora, Moisés, nosotros lo reconocemos como un gran hombre de fe, como un siervo, como un hombre manso. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, encontramos un relato bastante interesante. Me gustaría que todos volteáramos para allá, abriéramos nuestras Biblias y miráramos en este momento. Y vamos a ponerlo en la pantalla para que todos lo podamos ver y leer. Dice Hebreos 11, versículos 24 al 26.
Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció, escucha bien, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por esta cosa no era cosa pequeña. Moisés rehúsa a ser llamado hijo de la hija del Faraón, el hombre más poderoso, bíblicamente hablando, en esos tiempos. Dice el verso 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía, escucha bien, tenía la mirada puesta en la promesa. ¡Wow! ¡Qué presentación! Que cuando nosotros leemos esto, miramos un Moisés, un hombre lleno de fe, un Moisés implacable, un Moisés determinado, un Moisés que negó las riquezas, los tesoros de Egipto y consideró aquel oprobio por causa de ser llamado un hijo y un siervo de Dios. Pero la fe de Moisés, mis muy amados, en un momento de su vida también se vio acompañada por la impaciencia. Y tú pudieras decir, pastor, ¿a dónde se encuentra esto? Y no solamente se miró enfrentando impaciencia en él, sino que la impaciencia le costó bastante caro. Ahora, nosotros todos conocemos la historia y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ella, pero hay algunos que no lo están. Moisés nace en un tiempo de angustia, un tiempo donde el pueblo está esclavizado. Su gente había vivido en paz en Egipto por un par de cientos de años, pero de pronto se encuentran en esclavitud. Entonces un faraón vino al trono, nos dice la escritura, nos relata el relato bíblico, y vio que los hijos de Israel eran peligrosos para su nación. Ahora, la sospecha de muchos estudiosos cuando hablan de esto es que un poco de tiempo antes que Moisés había nacido, Egipto había sido invadido por unos conquistadores conocidos como los Hicsos. Ahora, al entender esto, podemos entonces entender por qué este faraón, al tomar el trono, lo primero que piensa es que tiene temor de un pueblo que se encontraba en medio de ellos. Ahora, durante años los egipcios sufrieron bajo el yugo, gloria al nombre de Jesús, de estos extranjeros, pero con el tiempo se levantaron y los expulsaron. Desde los días de egipcio se convirtió, gloria al nombre de Jesús, desde los días de los egipcios se convirtió en sospechoso que cualquier pueblo que no era como ellos era un peligro. Ahora recordemos que los hebreos, si nosotros podemos pensar un poquito de ellos, eran diferentes. Por ejemplo, los israelitas vivían en la región norte. Los israelitas habían pasado tanto tiempo entre ellos, pero todavía no se habían asimilado 100%. Recordemos que los israelitas o los hebreos, como en Éxodo los encontramos llamados, no se mezclaban entre los egipcios, todavía guardaban su cultura. Por ejemplo, los israelitas, ellos se miraban diferente. Por ejemplo, los hebreos, ellos comían comida diferente a los egipcios, hablaban diferente que los egipcios y, por supuesto, adoraban a un solo Dios que no se veía con los ojos. Esto era de gran diferencia para los egipcios, porque los hebreos sirvieron a un solo Dios
frente a las decenas de los dioses que tenían los egipcios. Recordemos que los egipcios tenían toda clase de dioses. Adoraban a diferentes imágenes que ellos les llamaban dioses, y para ellos tenían un poder sobrenatural sobre lo que ellos pedían, y ellos se lo contestaban. Pero lo peor de todo es que habían demasiados dioses en Egipto para adorar. Y cuando se trataba de los hebreos, solamente había uno solo. Esto causaba un poco de celo también a este nuevo faraón que se había levantado. Si los hebreos decidían verdaderamente derribar a los egipcios, podían hacerlo porque el número de ellos era mayor que los propios egipcios. Entonces ahí el faraón se encontraba con una gran amenaza. Así que Faraón decide, de acuerdo a la escritura, reducir el riesgo mediante la reducción del número de los soldados. ¿Y qué hace? Gloria al Señor. Si se levantara una batalla, él dice, aquí tengo que reducirlos. Son demasiados, así que tengo que ir disminuyendo el número de ellos. Y una de las maneras que él lo hizo es que él hace una orden, un decreto. Y en este decreto manda a todos los niños varones recién nacidos que sean arrojados al río Nilo. Aunque la mayoría de nosotros entendemos esa historia y ya la conocemos, hay otros que todavía no. Cuando Moisés nace, su madre, Jocabed, que era el nombre que ella tenía, obedeció la orden que se le había dado porque se tenía que hacer. Pero su obediencia al faraón era un poco bastante creativa, mis muy amados. En lugar de simplemente tirar a su hijo en el agua para ahogarlo, ella le construye una canastita como un barquito con juncos para ponerlo a flote, y confía completamente que el Dios de Israel tenía que hacer algo con este niño. ¿Y saben lo que Dios hizo? Dios hizo algo. Le entregó a ese niño, que era transportado en un río, y llega hasta la hija de Faraón. Fue ella la que lo encontró. Miremos el relato en Éxodo capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Porque aunque ya sepamos la historia, es precioso recordarlo. Dice en eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, hablando del río. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija de faraón, dice el verso 6, abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. Dice el verso 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que lo críe al niño por usted? ¿Y saben qué es lo que pasó? Lo hizo. Porque en el plan divino de Dios ya estaba establecido que este niño iba a ser levantado como algo grande. Aunque ni la hija del faraón ni faraón mismo sabían todo esto, pero Dios sí lo sabía, porque los planes de Dios son perfectos. Nunca hay ninguna equivocación en los planes de Dios. Esta hija del faraón lo amó de tal manera que lo hizo como su propio hijo. La hija del faraón vio la necesidad de que alguien le ayudara a criarlo, y ¿saben a quién llamó? Por la gracia de Dios llamó a Jocabed. ¿Y quién era Jocabed? Fue la elegida para ser su niñera. Era la misma madre de aquel niño que después nosotros lo reconocemos como Moisés. Así que los próximos 40 años, mis muy amados, de la vida de Moisés fue criado en los tribunales de Egipto. En Hechos capítulo 7, versículo 22, si usted lo puede apuntar,
quiere tomar su nota, yo se lo voy a leer lo que dice Hechos 7:22. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en acción. Entonces, Moisés en toda su juventud, su adolescencia y aún siendo ya un hombre, ¿qué es lo que tenía en esos momentos? Tenía inteligencia, palabra poderosa, tenía acciones fuertes, gloria al Señor, porque él había sido instruido por los egipcios. Pero en su corazón es donde aquella crianza, aquel amor había sido dado por aquella nodriza, por aquella madre que él todavía no sabía que era su propia madre. Su madre lo crió, gloria al Señor, para que él se diera cuenta que él era diferente a los egipcios. Porque aunque Moisés se vistiera como ellos, pensara un poco como ellos, hablara un poco como ellos, pero dentro del corazón de Moisés, él era diferente. Yo puedo imaginarme que su madre cantaba canciones, pero cantaba canciones hebreas. Y en esas declaraciones de esa canción, posiblemente ella declaraba la grandeza del Dios de Israel. Y aunque Moisés todavía no lo conocía, pero de oído lo había escuchado. Dios levantó a Moisés para que supieran todos los israelitas, gloria al Señor, que ellos eran su pueblo y que Dios había hecho una promesa al pueblo de Dios. Aunque esta promesa duró un tiempo. Esta promesa fue dada por Dios aproximadamente alrededor de los 400 años antes que todo esto sucediera. En Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 14, encontramos esta declaración. Génesis 15, 13, 14 nos dice: el Señor le dijo, no se preocupen por la pantalla, yo se los voy a dar. El Señor les dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendencias saldrán en libertad y con gran riqueza. Esta declaración fue dada por Dios. Ahora, lo increíble de esta declaración es que ya Dios les estaba advirtiendo que ellos iban a ser esclavos. Pero no solamente que iban a ser esclavos, pero que iban a ser maltratados. Pero al final de esa declaración también le dice que iban a salir con libertad y con grandes riquezas al final de ese tiempo de maltrato. Ahora, Moisés no sabía que Dios lo iba a salvar para levantarlo como un libertador, que fue la figura de Cristo Jesús misma. Él no sabía que Dios había hecho una promesa 400 años antes de que su pueblo sería esclavizado. Él no sabía que el tiempo se iba a dar para que el pueblo saliera de Egipto y regresara a Jerusalén, la ciudad prometida. Nada de esto sabía Moisés. Pero en las palabras de su madre, posiblemente cantos de declaración se los había cantado. Había algo dentro del corazón de Moisés que él no podía ver las cosas, pero dentro de su corazón había algo que él sentía. Moisés creció creyendo que él era un hombre de destino, pero no para los hebreos, ya que ellos estaban siendo esclavos durante todo ese tiempo. Había una razón por qué Dios lo había salvado, un propósito divino para comprender después, no en ese momento. Pero día a día, Moisés miraba la crueldad de Egipto. Día a día, él miraba que el pueblo estaba siendo esclavizado, estaba siendo oprimido y miraba las palizas diarias que ese pueblo recibía. Y creo que día tras día, algunos hebreos que no habían perdido la fe todavía para su liberación, llegaban
gloria al Señor, y oraban a Dios y le pedían al faraón que cesara el castigo. Pero Dios estaba en silencio. Dios parecía que no escuchaba las oraciones. Parecería que Dios había olvidado la promesa que él había prometido. Dios no respondía a las oraciones que ellos habían levantado. Día tras día, la frustración de Moisés era mayor al ver todo este acontecimiento y él no poderlo entender. Las frustraciones no se le escaparon, gloria al Señor, y de pronto lo consumió de tal manera, gloria al Señor, que el día estoy cansado de haber dicho él, de estar esperando a este Dios hebreo que todavía no hace nada por esta gente. ¿Y saben lo que él hizo? Lo que humanamente todos hacen. Él decide que era el momento de actuar. Y él llega a la conclusión, mis muy hermanos, amados hermanos, que el Dios de los hebreos no estaba haciendo nada por ellos. Él dijo, yo no entiendo todo esto. Yo no entiendo cómo pueden haber tantas cosas aquí que yo no las entiendo y nadie puede hacer nada por ellos. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15, porque aquí es donde él llega al momento de la frustración. Y por eso este tema se llama la frustración. En el versículo 11 al versículo 15 dice, un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Verso 12. Miró entonces a uno y al otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos estaban peleando entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? En el versículo 14 nos dice que este respondió uno de ellos, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Wow. ¿Qué es lo que miramos en esta porción de la escritura? Miramos a un Moisés que verdaderamente piensa que Dios se está tardando demasiado, que piensa que el Dios de los hebreos no está contestando las peticiones de ellos y él tiene que hacer algo por su propia cuenta. ¿Y qué fue lo que hizo? Mató a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo. Lo enterró y lo escondió. Pero ¿qué pasó? Alguien lo había visto. Y ya se corría la voz de lo que él había dicho. Y por eso cuando él trata de proteger o trata de apartar a estos dos que están peleando, discutiendo, a estos dos hebreos, uno de ellos es el que le responde, ¿y quién te ha puesto a ti como juez? ¿Quién te ha puesto a ti como gobernante sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Ahora es interesante notar esto. ¿Y por qué es interesante? Porque miramos a un Moisés lleno de frustración, a un Luisito que a la edad de los 4 años estaba frustrado por tener un hermanito y ese hermanito no llegaba. ¿Por qué es importante entender estas dos caras de la moneda? La de un niño y la de un adulto llamado Moisés. En un principio, cuando Dios comienza a hacer cosas que él todavía no entendía. Porque en nuestra vida cristiana, nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles también. Y posiblemente nos vayamos a comportar o como un Luisito de 4 años o como un Moisés frustrado tratando de hacer algo y moviendo una situación que está fuera de nuestro control. Es importante entender esto como cristiano, como hijo de Dios, como creyente en el Dios de Israel. ¿Por qué es importante esto, mis muy amados? Porque cada uno de nosotros enfrentaremos situaciones en las cuales nosotros pensaremos que necesitamos nosotros hacer algo, o tal vez
aligerar el proceso. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de aligerar un proceso? ¿Alguna vez te has tratado o te has encontrado de hacer algo tan rápido que ni siquiera estás pensando que te está perjudicando o te puede perjudicar a ti o a las personas que están a tu alrededor? De este acontecimiento podemos aprender algo. Uno, aunque Dios estaba en control, Moisés hizo lo que él quería hacer en ese momento y no le salió como él pensaba que le debería de salir. A la edad de Luisito se dio cuenta que Dios no es un microondas, que no le aprietas un botón y le pones un par de minutos para que las cosas salgan. Tenemos que entender como hijos de Dios que muchas cosas en nuestra vida es un proceso. Y en ese proceso muchas veces tenemos que esperar y confiar. Así que tenemos que luchar contra la frustración. ¿Qué me estás queriendo decir, pastor? Yo no sé cómo tú te encuentras en tu vida cristiana. Yo no sé cómo están tus pensamientos o si te sientes agobiado por cosas que pueden estar ocurriendo, las cuales tú no puedes cambiar. Aunque trates de moverlas con tus manos, cuando tú tratas de moverlo, posiblemente en vez de arreglar el problema, lo vayas a arruinar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí Moisés, tratando de hacer algo bueno, terminó haciendo algo malo, matando a una persona, y aquellos que había defendido ahora le echan en cara que por qué se metía en el asunto que no debería de incumbirse. En otras palabras, le estaban llamando un metiche. Mi muy amado, aunque quisiera seguir hablando de estas cosas, quiero dejarte solamente con este pensamiento. ¿Hay frustración en tu vida? ¿Hay cosas que te están frustrando en tu corazón? Por el resto de nuestra vida aquí en la tierra, habrán muchas cosas que nosotros vamos a enfrentar, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender que hay momentos donde solamente tenemos que detenernos y esperar. Esperar. Si me estás escuchando bien, esperar que Dios obre y que Él nos enseñe cuál es nuestro próximo paso a hacer. Moisés no se esperó en ese momento. Él actuó bajo lo que él sentía en su corazón. Y muchas veces, como Jeremías 17 nos dice, hay que tener cuidado al corazón, porque el corazón nos puede engañar. Hoy, mis muy amados, ¿qué puedes llevarte de esto en esta enseñanza, en estos minutos? De que antes de actuar desesperadamente, tomes una pausa. Pastor, he estado orando. Yo te entiendo que has estado orando. El pueblo también había estado orando, pero no era el momento todavía. Era el momento donde Dios estaba actuando detrás de las cortinas. Y cuando Dios actúa detrás de las cortinas, tú tienes que esperar y confiar completamente en Él y no dejar que la frustración te gane para cometer un grave error que después te pudieras arrepentir. Pido a Dios que por medio de este pequeño compartimiento, por medio de esta corta enseñanza, podamos aprender algo. Podamos aprender algo. Que no hay que frustrarnos. Hay que saber esperar. ¿Por qué no hacemos una oración en este momento? ¿Por qué no le decimos al Señor que nos ayude a no frustrarnos y a saber esperar? ¿Es que no sabes que Dios tiene cuidado de ti? ¿Es que no sabes que Dios sabe todas las cosas que tú necesitas? Antes de que tú las declares, Él ya las sabe. ¿Por qué no cierras tus ojos un poco? Y hacemos una oración. ¿Me permites orar por ti en este momento?
me permites levantar una oración y tú cerrar solamente tus ojos y poder recibir esta oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, usted que conoce los corazones de todos nosotros, usted que sabe las necesidades que cada uno de tus hijos tiene, Señor, te pido que sobre todas las cosas les envíes paz. La paz que cada hijo de Dios necesita para no llegar a un punto de frustración y llegar a cometer un grave error. Ayúdanos a todos nosotros, Padre de la Gloria. Ayúdame a mí también, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia en Cristo Jesús, a mis amigos y mis amigas que escuchan y están recibiendo esta oración. Que mandes calma a nuestros corazones y en los momentos de frustración nos acordemos de lo que hoy hemos recibido. Nos acordemos de un Luisito, un niño desesperado, pensando que las peticiones se conceden como que fuera un microondas en los tiempos de hoy. Y un Moisés que todavía no tenía una relación completa contigo. Todavía no conocía verdaderamente al Dios de los hebreos. Solamente había escuchado de él, pero todavía no había tenido una intimidad con él. Ayúdanos a nosotros como tus hijos. Nosotros que hemos tenido intimidad contigo. Nosotros que hemos aprendido muchas cosas que Moisés todavía no sabía. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no desesperarnos como Moisés lo hizo. Para que nos traigas calma y no cometamos esos errores que Moisés en ese momento cometió. Gracias, Señor, te doy en este momento por esta palabra y que esta palabra nos ayude, nos dé calma, nos traiga paz y que podamos encontrar la respuesta en tu tiempo específico, porque usted tiene control de todas las cosas que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga, mis muy amados. Espero que esta palabra, este consejo, esta enseñanza corta haya sido de bendición para su vida. Yo no sé por lo que usted está pasando o por lo que está aconteciendo, pero que esta enseñanza le sirva como una guía, como un signo de detente, como un signo de stop, como un signo de solamente quédate quieto y deja que Dios haga lo que tú y yo no podemos hacer. Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California. No me despido de ustedes, sino les digo hasta nuestra próxima lección. Que pasen un día, una noche, una tarde llena de bendiciones. Y en el nombre de Jesucristo nos vemos en nuestra próxima lección. En el nombre de Jesús. Amén.